Buenas tardes, mis queridos biólogos. Hoy hablaremos de un tema de suma importancia para nosotros. Estaremos tratando la genética en las ciencias naturales. Y nos dice que la genética juega un papel fundamental en las ciencias naturales, permitiendo comprender cómo se transmiten los rasgos de una generación a otra y cómo se forman los diferentes seres vivos. Resumiendo y argumentando sobre dicho párrafo leído, lo que nos dice es que la genética es la rama, se podría decir así, es la rama de la biología que se centra en el estudio de la transmisión del código genético, es decir, la transmisión de la información que se da de padre a hijo. También se puede desarrollar o se puede decir que la genética es la que nos brinda el saber de cómo obtenemos los caracteres o información genética de nuestros antepasados. Continuando, tenemos una definición corta. Bueno, parece que me le adelanté. Y dice, la genética es la rama de la biología que estudia la herencia y la variación de los organismos. Analiza los genes y sus funciones, proporcionando conocimientos clave para la comprensión de la vida. Eso es lo que estaba tratando de decir anteriormente. Entonces, a través de la genética podemos comprender la vida en sí, desde su origen, es decir, desde el punto de inicio de la vida en la Tierra hasta este punto de la evolución que hay. También la genética tiene varias funciones en las ciencias naturales. Tenemos la investigación evolutiva y dice que la genética ayuda a desentrañar los procesos de evolución y la relación entre diferentes especies. Es decir, que la genética escurriña, busca, otra palabra, bueno, lo dejemos en busca, todo desde su inicio, paso por paso, para tener una visión clara de lo que se quiere. Es decir, que busca desde nuestro primer antepasado o los antepasados en común que tienen las especies, conocido como el Lucas, nos dice que fue el primer antepasado, o es el antepasado en común que tienen o tenemos una diversa gama de especies en sí. Bueno, por otro lado, dentro de la función está en la medicina personalizada, y esta permite un enfoque más preciso en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Cuando dice medicina personalizada, lo que se trata es a las enfermedades, a la medicina que necesita un individuo o una especie en sí concreta. ¿Cómo lo explico? Ejemplo, para tratar ya sea la hemofilia, la genética
se centra en dicho individuo, en una especie en común, y dice en qué y por qué dicha enfermedad se logra desarrollar en esa especie o en ese individuo. En la tercera dice mejoramiento de cultivos y ganado. La genética permite desarrollar variedades resistentes y más productivas. Eso se expresa o se aclara desde este punto. Tiene varios puntos, pero vamos a agarrarlo por lo más sencillo. Gracias a la genética, los cultivos se pueden mejorar, haciéndolos resistentes a una plaga X, a una enfermedad X y a un cambio climático. También dentro de los ganados, si lo hablamos del ganado del cerdo, del porcino, hay una especie de cerdo que se llama cerdo genético, que prácticamente se puede entender como cerdo modificado. Es decir, que como dije anteriormente, con los cultivos se modifica el gen, el ADN de dicho subespecie, porque ya es una especie diferente al cerdo tradicional, al que anda por todos lados, que la hace más, más rica en tejido, que no tiene tanta grasa, es decir, tiene más carne en sí, esa es la palabra, que la demás, mientras que los otros cerdos tradicionales normales tienen un nivel de grasa y un nivel de desarrollo más lento. Dicho cerdo modificado tiene un nivel de grasa más bajo y por ende dicen que la carne es mejor, aunque para mí es igual. En otro orden, por otro lado, continuando ese mismo orden, tenemos ejemplos de la aplicación de la genética en las ciencias naturales. Tenemos investigación biomédica. La genética ayuda a entender las bases genéticas de enfermedades y a desarrollar tratamientos más efectivos. Como acabo de leer, como se nota ahí, simple y llanamente. Gracias a las investigaciones genéticas podemos descubrir qué enfermedad un individuo tiene y cómo o qué tratamiento es el indicado para mejorar o eliminar prácticamente esa enfermedad. Cuando digo mejorar, me refiero a mejorar la salud del paciente, no mejorar la enfermedad para que sea más fuerte. Por otro lado, mejoramiento genético. Hay una foto de un cultivo de arroz. La genética agrícola permite desarrollar cultivos con mayor productividad y adaptados a diferentes condiciones. Eso es lo que le estaba diciendo anteriormente con la mejoración de la agricultura y los ganados. Aquí en RD tenemos un clima, se podría decir, templado. Hace frío en diciembre, pero no tanto. Hace calor, pero no tanto. Pero aún así hay insectos, plagas que atacan a los cultivos, podría decir, de arroz, ya que puse el ejemplo. Y dicha modificación en esa planta, se hace una modificación genética
a la planta para que sean más resistentes a esa plaga o a una enfermedad X que le pueda caer, porque para que las espigas sean un poco más resistentes a la lluvia, al viento, etcétera, entre otras, se podría decir enfermedades o fenómenos que puedan atacar dichas especies del arroz. Escuché que hay uno que le dicen el 315, 380, que es, cada arroz tiene como una pequeña modificación. Bueno, la conservación de la biodiversidad. La genética ayuda a proteger y preservar especies en peligro de extinción. Sí, lo hace. Gracias a los estudios genéticos, si lo enfocamos directamente a las enfermedades, podemos detectar, prever una enfermedad que le deban poner a una especie, ejemplo, a una ave, a un ruiseñor, palmera americana o la sigua palmera, que la está afectando, y se puede tratar y buscar y conseguir un tratamiento efectivo para que dicha especie no caiga en el olvido. Es decir, que la mano se vea en los libros, en los cuentos, que su vida, su especie se desarrolle como al principio, aunque lamentablemente sin querer herir a las demás personas, a las personas sensibles. Nosotros los seres humanos somos lo que poco a poco vamos destruyendo nuestro medio ambiente. Por favor, cuidemos, no tiremos basura, no utilicemos más de lo necesario. Sonaría un poco wow, pero sí, pero es la realidad. Si cada quien en nuestro centro educativo, en nuestro lugar de estudio, lugar de trabajo, en todos lados, vamos con un pote o un envase para tomar agua, tomar café, aunque ya estoy viendo que los vasos de café y los vasos de agua lo están haciendo biodegradable, pero como quiera, si llevamos nuestro pote para tomar agua es mucho mejor. Cuidamos nuestro medio ambiente más fácil. Se nos hace más fácil porque en vez de comprar una botellita de agua, vamos y tomamos de una nevera, que en todos los centros o lugar de trabajo, centro educativo, universidad, creo que hasta en los centros médicos, en algunos bancos, si uno pide agua, se la llevan en un vaso. Si uno tiene su pote, no, mire, échemela ahí, se nos hace más fácil. Disculpen pero por decirle esto, pero son cosas que no se deben escapar. Por otro lado, tenemos la ventaja de la genética, avances médicos, mejoramiento de la calidad de vida, avance en la agricultura. Si se dan cuenta, son como redundantes, pero en sí, en eso es que se está enfocando la genética. En realidad, el ser humano quiere tener todo más fácil, más sencillo, durar más. Los avances médicos, se sabe que gracias a la genética podemos desarrollar diversas formas
para defendernos de una enfermedad o eliminarla de nuestro gen. Pero apeguémonos a la presentación. La genética ha llevado a tratamientos más eficaces y al desarrollo de medicamentos personalizados. Yo creo que eso no tengo que repetirlo. Mejoramiento de la calidad de vida, permite prevenir enfermedades hereditarias y promover una vida más saludable. En la agricultura, la genética agrícola ha contribuido a aumentar la producción de alimentos y mejorar su calidad. En las desventajas tenemos implicaciones éticas. Siempre va a haber un grupo. Nuestra ética puede repeler todos los avances científicos que se dan a través de cualquier ciencia, ya sea para mejorar la calidad de vida o mejorar algo. Si nuestra ética está en contra, ¿qué más? Entonces, la clonación humana y manipulación genética, discriminación genética, privacidad de la información genética, ¿ok? Sí, desglosando, vamos punto por punto. En la clonación humana y manipulación genético es algo como, wow, clonar a una persona para que dicha persona, se podría decir, ya es inmortal. No. A veces la clonación se hace por diferentes puntos y por eso se toca el tema de la ética, la genética. Disculpen por los ruidos, estoy cerca de la calle y es inevitable. Bueno, desigualdad o desigualdades sociales, la accesibilidad a los avances genéticos pueden generar disparidades, es decir, disparidad, algo que no es muy, ¿cómo lo explico? Disculpen, algo que no es muy parejo, se podría decir, para toda la población, entre diferentes grupos sociales. Ok, así. Con eso se refiere a que los avances de la genética sobre una enfermedad X, vamos a mencionar que hay una enfermedad X que ataca al genoma humano. Claro está que el mejor postor es que va a conseguir el tratamiento más rápido y más efectivo, porque se supone, bueno, desde ese punto de vista, el que tiene dinero lo hace, como dicen, por la plata baila el mono, pero en realidad no debería ser así. Pero este mundo es mundo. Entonces vuelvo y pido excusa por los sonidos. Impacto ambiental, el desarrollo de organismos modificados genéticamente puede tener repercusiones en los ecosistemas naturales. ¿Cómo explico esto de un carácter que sea más sencillo y simple? Ejemplo, si tenemos una plaga de un insecto X, vamos a poner de saltamonte, como dicen, o de grillo, o de mosquito. Si modificamos, vamos a poner el sapo, una rana,
un maco, para que elimine un insecto, su presa natural, más rápido. Luego el organismo modificado, genéticamente modificado, sería el sapo, se va a reproducir más rápido. Va a haber una población mucho más enorme. Recuerden la selección natural, la ley de supervivencia, la ley del más apto. El que tenga los genes mejores, ese quedará en pie. Y eso es lo que nos dice. El impacto ambiental sería un desbalance total. No seguirá el orden natural en todo. Bueno, pues bien, impacto de la ética en la aplicación de la genética. Disculpen. La ética desempeña un papel fundamental en la aplicación de la genética, asegurando que los avances en esta área se realicen de manera responsable y respetando los derechos y dignidad de las personas. Es decir, que no es que totalmente se niegue, sino que se respeten ciertos criterios éticos y morales de la sociedad para la aplicación de dichas ciencias o dichos estudios realizados con la genética. Bueno, ya terminando, conclusiones y reflexiones finales. Bueno, sería ya al final. La genética continúa revolucionando las ciencias naturales, aportando conocimientos que transforman nuestra comprensión del mundo vivo. Es fundamental, es fundamental seguir explorando los alcances y límites de esta disciplina para aprovechar sus beneficios de manera ética y responsable. Bueno, sin más que decir, la genética es maravillosa, nuestro mundo es maravilloso y todos somos responsables de cuidarlo y mantenerlo ordenado. Esto fue todo. Nos vemos en el siguiente tema.